Buenos días a todos, futuros colegas y guardianes de la salud pública. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión académica y construcción profesional en nuestra asignatura de epidemiología. Hoy iniciamos la unidad 4, una unidad que marca la diferencia entre la vida y la muerte, no solo de sus pacientes, sino de ustedes mismos y de sus familias, abordando el contenido 1 sobre los principios de bioseguridad en epidemiología prehospitalaria. Quiero que hoy, antes de empezar a tomar nota, se quiten de la cabeza la idea de que la bioseguridad es simplemente ponerse unos guantes y una mascarilla, porque si piensan así, ya están en desventaja frente a la realidad biológica que van a enfrentar en la calle. Este contenido no es una simple guía didáctica o una lista de chequeo para pasar el semestre, es un tratado profundo que integra la evidencia científica, la normativa legal de nuestro país y la cruda realidad operativa de la ambulancia, con el único objetivo de formar profesionales capaces de gestionar el riesgo biológico en escenarios de altísima incertidumbre. Vamos a empezar analizando lo que yo llamo la paradoja de la bioseguridad en la atención prehospitalaria, y es que ustedes se están formando para trabajar en un entorno que es diametralmente opuesto al entorno clínico controlado de un hospital. Piensen en un quirófano del Hospital Eugenio Espejo o del Metropolitano. Esos son santuarios de asepsia, lugares diseñados arquitectónicamente con flujos de aire y materiales especiales para excluir a los patógenos. Ahora piensen en su oficina, la calle, la cuneta de una carretera en medio de la lluvia, el domicilio de un paciente acumulador o una zona de desastre. Esos son entornos inherentemente sépticos y entrópicos. Ustedes, como tecnólogos en emergencias médicas, operan justo en esa interfaz peligrosa entre la seguridad pública y la salud pública, enfrentándose a lo que llamamos una carga de enfermedad oculta. Cuando ustedes suben a un paciente a la unidad, no tienen un diagnóstico confirmado, no saben si esa persona con una fractura de fémur tiene también tuberculosis activa o VIH sin tratamiento. La epidemiología moderna nos ha enseñado que el riesgo biológico en su trabajo no es un evento de mala suerte o estocástico, sino una variable que depende de la interacción entre la carga viral del paciente, la vía de transmisión y, lo más crítico, el comportamiento de ustedes como operadores sanitarios. Quiero que internalicen profundamente que cada vez que ustedes realizan una intervención invasiva, como canalizar una vía venosa, intubar a un paciente o controlar una hemorragia masiva, están realizando una ruptura deliberada de las barreras naturales del cuerpo. Si no toman las precauciones, esa ruptura abre una autopista de doble vía para la transmisión de patógenos, del paciente hacia ustedes y de ustedes hacia el paciente. Y esto es vital en el contexto ecuatoriano porque vivimos en una epidemiología transicional donde coexisten enfermedades infecciosas endémicas como el dengue, la tuberculosis o la malaria, con una altísima prevalencia de trauma por accidentes de tránsito y violencia. Aquí entra un concepto fundamental, la bioseguridad como doctrina de supervivencia. Si ustedes se infectan, no es solo un problema personal. Un equipo de guardia que entra en cuarentena por una exposición no gestionada reduce la capacidad de respuesta de todo el cantón o distrito. Un fallo individual de bioseguridad se convierte instantáneamente en un problema de salud pública poblacional. Y ojo que esto no es opcional. El marco normativo y legal de nuestro país es estricto. La bioseguridad no es una buena práctica o una opción ética, es un mandato legal. Nuestra Constitución, en el artículo 32, garantiza el derecho a la salud y los reglamentos del Ministerio de Salud Pública establecen la responsabilidad ineludible de usar los equipos. Pero quiero que escuchen bien esto. Según el Código Orgánico Integral Penal, OCOIP, si ustedes actúan con negligencia en la aplicación de normas técnicas y eso resulta en el contagio de un paciente o un compañero, eso puede tipificarse como lesiones culposas o delitos contra la salud pública. Además, el Reglamento Sanitario Internacional nos obliga como Estado a mantener capacidades básicas de respuesta y la bioseguridad es el primer eslabón para evitar que un evento local
se vuelva internacional. Para entender por qué hacemos lo que hacemos hoy, debemos mirar un poco hacia atrás, a la evolución histórica. Antes de los años 80 vivíamos en la era preuniversal, donde las precauciones se basaban en el diagnóstico, es decir, se ponían el cartel de aislamiento de hepatitis solo si sabían que el paciente tenía hepatitis. Esto fallaba catastróficamente en emergencias, porque requería saber qué tenía el paciente, algo imposible en la fase inicial. Todo cambió con la crisis del VIH-Sida entre 1985 y 1987. La aparición de este virus letal con un largo periodo asintomático obligó a los CDC a crear las precauciones universales, cambiando la premisa radicalmente. Ya no importa el diagnóstico, importa el fluido. Asumimos que la sangre de todos los pacientes es infecciosa. Luego evolucionamos al aislamiento de sustancias corporales para incluir heces y orina. Y finalmente llegamos a las precauciones estándar que usamos hoy, que combinan todo lo anterior. Recuerden siempre que los protocolos que leerán en los manuales están escritos con sangre de trabajadores de la salud que se infectaron y murieron antes de que comprendiéramos la naturaleza universal del riesgo. Ahora aterricemos esto en su realidad diaria, en la epidemiología ocupacional de la atención prehospitalaria. Los estudios muestran una incidencia alarmante de pinchazos accidentales en paramédicos. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan en una ambulancia en movimiento, a veces con iluminación deficiente en una cuneta oscura, con pacientes combativos o borrachos y bajo el estrés de la hora dorada. Esos son factores de riesgo que multiplican la probabilidad de exposición comparado con un hospital. Como no podemos detener la ambulancia para cada procedimiento ni pedirle al paciente que deje de sangrar, debemos blindarnos con barreras de ingeniería y procedimientos estandarizados. El sistema de bioseguridad debe ser resiliente al error humano, porque el error humano va a ocurrir. El pilar de todo esto es el principio de universalidad. Este es el axioma fundamental. Toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. En el hospital tienen tiempo para pedir laboratorios y ver si el paciente tiene hepatitis, pero en la ambulancia el tiempo cero es inmediato. La universalidad actúa como un mecanismo de defensa cognitivo fail-safe o a prueba de fallos. Nos protege de algo muy peligroso llamado el sesgo de representatividad. Psicológicamente, tendemos a pensar que un ejecutivo bien vestido en un auto de lujo está sano y bajamos la guardia, mientras que sobreestimamos el riesgo en una persona habitante de calle. Pero la epidemiología viral es ciega a la clase social y al estatus. El VIH o la hepatitis B pueden estar en cualquiera. La universalidad nos obliga a tratarlos a todos con el mismo nivel máximo de protección. Dentro de este principio debemos distinguir los tipos de fluidos. Tenemos los de precaución universal estricta como sangre, semen, fluidos vaginales y líquidos estériles, como el cefalorraquídeo, que es común ver en trauma craneal severo. Y tenemos los de riesgo contextual como heces, orina, vómito o saliva. Sin embargo, y esto es un insight post pandemia, tras el COVID-19 la distinción se ha difuminado y ahora la saliva y secreciones respiratorias han ascendido a la categoría de alto riesgo operativo, exigiéndonos barreras respiratorias universales. Y no olviden que la universalidad asume que el huésped, o sea ustedes, es susceptible. Por eso, la vacunación del personal hepatitis B, tétanos, influenza, es parte de la bioseguridad. Un paramédico no vacunado es una brecha en el sistema y un peligro para sus pacientes. Hablemos de las barreras y empecemos por la protección de manos. Los guantes no son todos iguales y deben entender la química de los polímeros. El látex, que es caucho natural, tiene excelentes propiedades táctiles, pero tiene proteínas que causan alergias graves y, escuchen bien, es altamente permeable a disolventes orgánicos como la gasolina o aceites. Si están en un rescate vehicular con combustible derramado, el látex no les sirve. El nitrilo, que es caucho sintético, es el estándar de oro en APH porque resiste hidrocarburos y tiene mayor resistencia a la punción. Además, cuando el nitrilo falla, se rasga visiblemente.
avisándoles que deben cambiarse, a diferencia del látex que puede tener microperforaciones invisibles. Y por favor, el vinilo o polivinilo cloruro, déjenlo para manipular alimentos. En emergencias está contraindicado porque tiene baja elasticidad y se rompe fácil. En un rescate vehicular, la recomendación técnica es usar doble guante, nitrilo interno para lo biológico, químico y guante de cuero externo para la abrasión física. Pasemos a la protección respiratoria. Deben distinguir entre una mascarilla quirúrgica y un respirador N95. La quirúrgica es para no escupir al paciente y protegerse de salpicaduras grandes, pero no sella. El aire entra por los lados. El respirador N95 no funciona como un colador, es mucho más sofisticado. Utiliza fibras de polipropileno con carga electrostática, Electret, para atrapar partículas. Captura partículas por impacto inercial, por intercepción, y las más pequeñas por difusión o movimiento browniano, además de la atracción electrostática. Pero ojo, en APH esto tiene un problema, la barba o las cicatrices. Si no hay sello hermético, el N95 no sirve. Deben hacer el fit test o prueba de ajuste cada vez que se lo pongan. Y no se olviden de los ojos. La conjuntiva es una puerta de entrada vascularizada. En emergencias, los fluidos tienen trayectorias balísticas. Un paciente que tose o estornuda genera aerosoles a 160 kilómetros por hora. Un trauma arterial genera un sputter o rociado a presión sistólica que puede viajar metros. Las gafas deben tener sellado periférico tipo antiparras. Los lentes de lectura no sirven. Y si hay riesgo de mucha salpicadura, usen visor facial completo para proteger también al N95 de mojarse y perder filtración. Finalmente, un tema crítico es el manejo de desechos. La ambulancia es un espacio confinado y en movimiento, lo que hace que manejar basura sea un reto logístico. Deben clasificar en la fuente con el código de colores: rojo para biológico infeccioso, gasas con sangre, tubos de succión, y dentro de lo rojo, lo más letal, los cortopunzantes, agujas, bisturís. La norma dice que deben ir en recipientes de plástico rígido, resistentes a perforación y llenados solo hasta 3/4 de su capacidad. En la ambulancia, ese guardián debe estar fijo en un soporte, porque si el conductor frena de golpe, un guardián suelto es un proyectil lleno de agujas volando por la cabina. También tenemos los desechos anatomopatológicos, como un dedo amputado que no se pudo reimplantar. Eso requiere un manejo ético y legal, no va a la basura común. Y la basura común, papeles y envolturas, va en funda negra. Pero recuerden la regla de oro. Ante la duda, clasifiquen como infeccioso. Si una gasa tiene una sola gota de sangre y la tiran a la bolsa negra, contaminan toda la bolsa y legalmente debe tratarse como roja, lo cual es un costo enorme e impacto ambiental. El mal manejo de desechos tiene consecuencias severas. Si ustedes tiran una aguja en la bolsa negra y esa bolsa llega a la basura municipal, piensen en los recolectores o en los recicladores informales, nuestros minadores. Ellos corren el riesgo de pincharse e infectarse de VIH o hepatitis por su negligencia. Tienen una responsabilidad ética y civil sobre el destino final de ese desecho. Además, si no segregamos bien, terminamos incinerando plásticos clorados como el policloruro de vinilo de las bolsas de suero, generando dioxinas y furanos que son cancerígenos potentes y contaminan el aire que todos respiramos. Para concluir esta clase, quiero que se lleven 3 ideas centrales. Primero, la integración cognitiva del riesgo. Dejen de pensar ver para creer y empiecen a pensar asumir para prevenir. La universalidad es su escudo lógico ante la incertidumbre. Segundo, entiendan la tecnología de sus barreras. Un guante no es mágico, es un polímero con límites físicos. Un respirador es un filtro electrostático que necesita ajuste perfecto. Y tercero, su responsabilidad ecosistémica. El manejo de desechos conecta su práctica en la ambulancia con la salud de toda la comunidad y el medio ambiente. Ustedes son los guardianes que aseguran que los patógenos extraídos del paciente sean confinados y destruidos para siempre. Muchas gracias por su atención, revisen la bibliografía y prepárense para aplicar esto en cada turno.